Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro programa Ministerios de Fe y hoy nuestro invitado es el hermano Héctor Roche. Él va a traer su testimonio, su vida, cómo fue, dónde él nació, cómo él vivió en la religión de los mormones. Y hoy él salió, ¿en qué afectó su vida? ¿Cómo fue? Entonces, sea bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por el espacio. Acá estoy muy bien para poder charlar un ratito. Contame, ¿de qué ciudad sos? Yo soy de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y contame un poquito cómo es el tema de la religión de los mormones. Por ejemplo, creo que fue en el 1820 más o menos, un joven llamado Joseph Smith dice que se le aparecieron unos ángeles de luz, él estaba orando en un bosque, me parece, y de repente le dijeron que había unas placas doradas porque no estaban contentos con el evangelio o la religión del momento, ¿no? Y ahí él comenzó a escribir, porque las tuvo que traducir esas tablas y las tradujo al inglés, y es el libro que se conoce como el libro de los mormones. Ahí comenzó él a divulgar esta palabra, ¿no es cierto? ¿Fue algo así? Claro, más o menos en una línea cronológica, analizando la historia de donde se fundó la iglesia mormona, ellos le dicen lo que es el Evangelio de la Restauración, en donde José Smith, en el año 1820, como dijiste vos, era un joven en la que no se hallaba en ninguna iglesia, donde creía que todas, de alguna manera, le faltaba algo. Entonces, cuando él tenía 14 años, allá en 1820, va a una arboleda y él manifiesta que se le apareció Dios el Eterno Padre, su Hijo Jesucristo, para decirles de que él estaba en lo correcto, que no había ninguna iglesia verdadera sobre la tierra y que había que levantar la nueva iglesia con el poder del sacerdocio. Luego, 3 años después, en el año 1823, él manifiesta que se le apareció un ángel, que es lo que conocen ellos como el ángel Moroni, que fue un profeta del libro de Mormón, en el que le dice que tenía que ir a un cerro y que debajo de una piedra, en un lugar indicado, había unas planchas. Están las planchas mayores y las planchas menores. Las planchas, lo que de alguna manera habla el libro de Mormón, es la historia de todos los pueblos originarios de América, en la que ellos creen que un barco de judíos que escapaban de Belén, de la destrucción de Belén, emigraron en un barco hasta las Américas y que ahí venían con toda la misma costumbre judías, que peleaban a un Mesías y que en las Américas los pueblos originarios creían en Jesucristo y contaba todo eso. En las planchas mayores era la historia originaria, y las planchas menores eran todo tema de doctrina, todo tema de la venida de Jesucristo, cuestiones más espirituales. Sí. Luego en el 1830 él traduce y saca por primera vez el libro de Mormón en inglés. Y la verdad que creció, están en todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, También tiene cinco libros más aparte, ¿no? Del libro principal. Tienen unos tiene cinco el libros libro, más. claro, tiene el libro de Mormón, que se llama el libro de Mormón, porque Mormón fue el último profeta que lo escribió, donde cerró el libro, se llama el libro de Mormón. Mormón era un profeta que ellos creen que vivió en las Américas, dentro de todos esos pueblos originarios que había profetas. Y después creen en la Perla de Gran Precio, que es una extensión de los libros de Abraham, hizo algunos papiros perdidos, Tipo doctrinal. que se perdieron y ellos dicen que, claro, tipo doctrinal, pero no difiere ¿El mucho libro en de alguna la Perla cuestión. qué es? No, es eso, son unos papiros como egipcios antiguos que se habían perdido y que aclara algunas cuestiones del Antiguo Testamento, pero no le hace a la doctrina. El verdadero libro, que más controversial, digamos, es el libro de Doctrinas y Convenios, a donde eso es la historia de la iglesia mormona.
todo lo que pasaron, todos los convenios, lo que ellos creen hasta el día de la actualidad. Es su fuerte del mormonismo. Y después el libro mormón, que cuentan de que todos los pueblos originarios de América creían en Jesucristo y hasta habla de que Jesucristo los visitó. Una vez muerto Jesucristo, ellos creen que vino y se presentó en las Américas. Eso es lo que cuenta el libro mormón. Perfecto. Y decime, ¿en qué momento te diste cuenta de que eso no te satisfacía? Porque vos naciste en un hogar donde tus padres son mormones, padre, madre, hermanos. Claro, mi mamá falleció hace unos meses y ella desde los 17 años fue más o menos 44 años mormona hasta el día que ella murió. Mi papá, cuando conoce a mi mamá, se hace a la iglesia mormona también. Él fue obispo de la iglesia mormona y sumo sacerdote. Tuvo cargos importantes dentro de la iglesia. El obispo en la iglesia mormona es como el pastor, digamos, en la iglesia evangélica, digamos. Y sumo sacerdote es un poco más arriba. Bueno, y sí, mi hermana fue misionera de la iglesia mormona. Actualmente tengo a mi sobrina, que es la hija de mi hermana, sirviendo en una misión también para la iglesia mormona. Y bueno, yo trabajé dentro de la iglesia, hice todo. Hice primaria, que es como el ministerio de niñez, hombres jóvenes. Después hice 4 años de seminario, hice instituto. Fui presidente de hombres jóvenes, líder misional. Bueno, estuve a lo último, antes de, bueno, apartarme de la iglesia, estuve como presidente de escuela dominical, que estaba a cargo de la parte educativa de la iglesia. Así que sí, yo pasé toda mi vida, fui líder también de la iglesia y mamé desde que tuve uso de razón, hasta hace unos años atrás que me abrí, pero tengo una así larga experiencia dentro de la iglesia. ¿Y hace cuánto tiempo que saliste? Yo me salí en el 2018, hace 2018, 2019, 2020, y hace más o menos 4 años. Por eso. ¿Y qué te llevó a salir de la iglesia? Teniendo tantos cargos, es una gran reputación, una gran responsabilidad, tantos estudios, tantos años invertidos. ¿Qué te llevó a salir de la iglesia? Lo que a mí me llevó fue, bueno, primero yo me quise casar por iglesia con mi esposa, yo estoy casado, pero bueno, por reglas, digamos, de la iglesia y cosas que se hicieron medias controversiales en cuanto a lo que ellos creen en el sellamiento, que es la ordenanza que hacen en el templo, acá bueno, en Ezeiza, digamos. No me pude sellar, eso era como el convenio más alto que puede llegar un mormón, en donde te prometen vida eterna y un montón de bendiciones para la otra vida. No lo pude hacer por cuestiones que, si querés, le apartamos un cachito para hablar en cuanto a los convenios en un ratito. Pero bueno, eso fue un detonante. El segundo fue que mi hermana falleció. Ella le agarró un cáncer terminal de ovarios y a los 3 meses murió. Entonces, ella falleció antes de alcanzar de casarse. Entonces, lo mismo, es como que se ponía en juego, digamos, muchas cuestiones de a dónde iba a ir ella, qué iba a hacer de ella, qué iba a lograr, qué no. Ellos creen mucho el tema de quedar ligado a los hijos, entonces mi hermana tiene una hija, entonces qué iba a pasar con ella, si la perdía, si la ganaba, qué iba a hacer de ella, pobre. Entonces, de alguna manera, entonces pasaba eso. Después mi mamá cayó en una depresión terrible, una por la muerte de mi hermana y otra por el evangelio, que de alguna manera había unido a toda una familia durante 44 años. Todo lo que en algún momento había dado felicidad y una esperanza se le estaba volviendo en contra. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá se habían divorciado hace unos años. Entonces, mi papá, por ejemplo, había rehecho su vida. Entonces, los hombres tienen como algunos derechos diferentes a los de las mujeres. Entonces, mi papá estaba feliz, casado de vuelta, y mi mamá no se había podido volver a casar.
ella iba a perder a su hija fallecida, al igual que mi hermana, mi sobrina. Entonces empecé a ver que el Evangelio o te daba un montón de cuestiones de vida eterna, re lindas y todo de la familia, o de golpe a porrazo no lo cumplías y te pasaba por arriba y sufrías un montón. Y en base a todo eso, más la experiencia que yo estaba pasando y que discutí seriamente los convenios que ni los propios líderes me podían dar acá y que me parecía muy rebuscado el Evangelio, y fue una pregunta: ¿Dios es esto? ¿Dios tiene misericordia? ¿Dios es un Dios selectivo? Para los que alcanzan algo así, para los otros no. Dios nos ama a todos por igual. Esta es la iglesia en cual deposité toda mi vida, que de golpe por raso estás todo bien y si no, por ahí sufrís un montón. Y bueno, se empezó a hacer realmente buscar qué era lo que era Dios, si Dios era la otra cara de la moneda que me estaba mostrando la iglesia. ¿Es verdad que ustedes creen que hay 3 cielos y un lugar oscuro? Claro, los mormones, viste que en el Nuevo Testamento hay un lugar que dice, habla sobre la luz del cielo, de las estrellas, como de 3 cielos. Ellos siempre, cuando vos hables, te van a hablar algún pasaje bíblico o alguna cuestión bíblica y después le van a dar su propia interpretación. En base a los cielos, sí, ellos creen que están el grado del sol, es como por luminosidad, el grado del sol, el grado de la luna y el grado de luz de las estrellas. El grado del sol se dice el celestial, el grado de la luna, el intermedio, es el celestial, y el de las estrellas es el terrestre. Depende cómo haya sido tu vida, en los convenios que alcanzaste, en cómo te hayas comportado y todo, vas a ir a 3 cielos. Nada más que en el grado del sol, digamos, el celestial, vas a estar con Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, toda tu familia que hiciste convenios en el Templo Mormón, que fuiste, y después de ahí para abajo vas a tener en el del medio visitas de Jesucristo, y en el de abajo un lugar, enseñaban que era un lugar como el que vivimos nosotros, en la tierra, pero atado a Satanás, donde hay un poco más de paz y como con la compañía del Espíritu Santo. Depende de... Tu mamá, ¿no? Cuando surgió lo de tu hermana, que ella Sí. muere, ella como que se le cayó todas las bases, ¿no es cierto? Del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Ella también se empezó a cuestionar. Sí, yo había hablado con mi mamá un montón de veces y hay una común situación que pasa en algún tipo de mormón cuando no entiende algo o pasa alguna crisis, que siempre es que la iglesia y el evangelio no se tocan. O sea, el evangelio, ellos dicen, es verdadero, es la iglesia verdadera, no se toca. Entonces, si vos tenés algún tipo de duda o algo, el problema sos vos, bueno, vas a tener que orar más, te falta fe, o confía que Dios va a hacer todo. Y bajo Dios va a hacer todo, bueno, tenés que aguantártela, digamos. Y mi mamá no encontraba respuesta. Yo he hablado un montón de veces y yo, ya cuando mi mamá estaba mal, yo ya había salido, yo ya me había vuelto cristiano, me había bautizado, había empezado de vuelta. Y mi mamá me veía con una fuerza y yo tenía una seguridad que fui encontrando que le decía, mamá, pero no te estás agarrando a cuestiones mundanas, a una estructura, a una iglesia, a creencia, es más sencillo. O sea, por mi hermana se llamaba Denise, Denise está bien, todos vamos a estar bien, entregate a Cristo, cree, orá, y no, pero ella estaba cegada, digamos, en querer cumplir con lo que la iglesia decía que había que cumplir. Porque todo, desde lo que se vive hoy hasta José Smith, fue en el nombre de Dios, porque Dios dijo y había que tener fe. Es así. Y con el tema de las mujeres, ¿cómo se maneja? Porque hay un montón en la historia, ¿no?, que se ve de los mormones desde Joseph Smith hasta, no sé, algunos años, en el 80 también hubo unos problemas de bigamia, ¿no? En Estados Unidos, no sé si otros países también. Claro. Eso hasta el día de hoy lo cumplen. ¿Se casan también o se bautizan por los muertos? Claro, bueno,
Vamos por partes, son dos temas. El tema número uno, que es el tema de lo llamado de la poligamia, como quien dice. Eh, Eso es verdad que ocurrió en un contexto histórico, que es así. Cuando después del año 1830 que José Smith escribe el primer libro de Mormón, empieza a tener seguidores masivos, gente que se une en la iglesia y se va fundando la iglesia. Luego de eso, era tan controversial, era tan chocante para los Estados Unidos ahí, las religiones existentes de ese momento, que te decían que la Biblia estaba incompleta, que las iglesias estaban todas equivocadas, que ellos tenían que traer un mensaje nuevo, que Dios se le había aparecido. O sea, él decía, a mí se me apareció Dios y Jesucristo en persona. Y no había humano que lo había visto a Dios y Jesucristo en vivo. Entonces, él empezó a ser muy perseguido. Al ser perseguido, iban de un estado al otro. Iban para allá y empezaron a vivir como nómades, porque en ninguno de todos lados los querían. En base a todo eso empezaron a ver como, esto es parte de historia como de Estados Unidos, también vieron a ver como grupos armados, matanzas, persecución, murieron. De hecho, José Smith murió preso en una cárcel con un tiro en el pecho, él y su hermano. Entonces, en 1844. Así que, en base a todo esto que te estoy contando, iban quedando muchas mujeres viudas. Esto es lo que cuenta la historia. Incluso la iglesia mormona, ustedes pueden entrar a la página de la iglesia y hay unos manuales en la biblioteca para descargar, que es abierto a todo el mundo, que se llama Santos, y son 3 tomos en donde cuentan la historia de la restauración de la iglesia mormona. Y ahí cuenta todas estas cuestiones que estoy contando yo. Bueno, en base a todo eso que se iban muriendo, quedaban muchas mujeres solas, y ellos se iban quedando solos. Entonces, mediante una revelación que tiene José Smith, que Dios le dice que tenía que procrear, que tenían que venir más niños, que las mujeres no se podían quedar solas y ellos tienen como que seguir resistiendo a todo lo que estaba pasando, existe la poligamia, se establece, y bueno, lo usan también en el contexto del Antiguo Testamento, que por ahí había, se creía en ese momento, y bueno, ellos dijeron nosotros también, y tenemos varias esposas. Y sí, es verdad, tuvieron un montón, eso pasó. Y bueno, ahí solucionaba ese tema del tener chicos. José Smith, de hecho, Bowenray tiene un montón de hijos, y así todos los sacerdotes que podían tener varias esposas tienen un montón de hijos, y la iglesia creció un montón. Lo practicaron más o menos entre 40 y 50 años, la poligamia. Después de José Smith vino Brigham Young, después vino John Taylor, y después Wilford Woodruff en el año 1890 más o menos. Era tanto el problema que tenía, porque después eran perseguidos por las creencias y por la forma de vivir que tenía de poligamia. Entonces era insostenible, y ya los Estados Unidos tenían problema con la ley. Entonces, bueno, ellos ahí tienen los artículos de fe. Ellos en un artículo de fe tienen los mormones, dice, nos sujetamos a las leyes de gobiernos, de los países, como que ellos no son autónomos, se tienen que sujetar. Bueno, pasa eso, ellos sí ya abolen la poligamia, creen que no. Lo único que hicieron fueron que no podía haber más poligamia en el año 1890, pero que podían seguir en poligamia los que quedaban, y quedaban como hasta el 1910, ponele, una cosa así. Eso hasta esa época. Hasta el día de la actualidad nunca más se aprobó la poligamia dentro del mormonismo, e incluso tienen unas reglas y consejos disciplinarios y son muy devotos en cuanto a la ley de castidad. Es uno de los pecados que lo consideran más peores, digamos. Incluso tienen formas, yo que trabajé con jóvenes y fui niño y todo ahí, de que intentar de llegar en la educación vírgenes al matrimonio. O sea, ellos por eso a veces es difícil ser mormón adolescente adentro, porque todo parece estar mal. Entonces, después no lo volvieron a practicar, pero sí es verdad que es una historia oscura, digamos, dentro de la iglesia que ocurrió en su momento. Después, en cuanto a lo que es la poligamia, a veces creo que confunde, es que ellos creen que a la hora de hacer sellamiento, ese casamiento por iglesia, se pueden casar con varias esposas para la otra vida. Ellos creen que en esta vida tenemos que tener una vida de rectitud, un hombre y una mujer con los hijos. En viudaz te podés casar de vuelta, o te separaste, te divorciaste, te podés casar de vuelta. Pero en la otra vida vas a poder estar con todas las esposas que tuviste sellado, porque ellos creen que en la otra vida no va a tener los deseos carnales, que va a ser toda una vida espiritual. Entonces, hasta el día de hoy lo practican en un modo de fe
para la otra vida. O sea, creen que la otra vida se va a poder practicar, me corrijo. No lo practican, pero creen que la otra vida se va a poder practicar. Entonces, se practicó en un pasado y se puede practicar en la otra vida. Así. Bautismo por los muertos, que me preguntabas. Sí, ellos lo creen en el templo que tienen, no lo hacen en las iglesias locales, se bautizan por los muertos. Ellos creen que el bautismo tiene que estar con la autoridad del sacerdocio genuina. Si viene un hermano cualquiera o cualquier iglesia del mundo que dice yo te bautizo y vos llegás a la iglesia mormona, no estás bautizado con la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Ellos creen que como estructura de la iglesia tiene que haber 3 patas: la congregación, un profeta viviente y revelador. Por eso ellos desde José Smith hasta el día de la actualidad tienen un profeta. Siempre se muere uno y viene otro y quieren que tenga un profeta en la tierra, así como en la antigüedad había profetas. Y el sacerdocio, que ellos creen que cuando se crea la iglesia, bajan con forma de ángeles Pedro, Santiago y Juan, y por imposición de manos le dan el don del sacerdocio, al igual que el que tenían ellos como apóstoles, a los 12 apóstoles y al profeta de ese momento. Ellos tienen una estructura de iglesia igual a la de la iglesia primitiva. Y eso se va pasando de mano en mano, por imposición de mano, y el único bautismo que vale es el que he hecho con el sacerdocio. Por eso creen que hay gente que puede haber sido re buena. Se bautizó en una iglesia evangélica, adventista, no sé, testigo de Jehová, lo que fuera, pero tienen que hacerlo con el bautismo, con el sacerdocio, que lo tienen solamente ellos, porque se le dio a José Smith en su momento y se pasó de generación en generación. Y las personas que murieron no tienen oportunidad de elegir, entonces se bautizan en nombre de ellas. Viene una persona, se hace una ordenanza y dice, no sé, poner Franco Pérez, poner Franco Pérez, te bautizo por y a favor de, no sé, Marcelino Troviani de Italia, que nació en el 1805, y lo bautizan simbólicamente. Y ellos creen que hay un mundo de los espíritus y toda la gente que murió está como en una prisión espiritual o está esperando. Entonces, cada vez que acá en la tierra, en los templos mormones de todo el mundo, se bautizan por los muertos, esa gente, ellos aceptan del otro lado del velo, digamos, y se van liberando para irse con Dios. Pero sí. Esa es la simbología. Perfecto. Y decime, desde que vos saliste de la iglesia mormona, vos ya me contaste que te bautizaste, que estabas feliz, que hablabas con tu mamá, con tu padre, no sé, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambió tu vida, no es cierto? ¿Cómo te mantenés? ¿Qué diferencias ves de la iglesia con Jesús? ¿Y por qué, vamos a decir, te cierra la fe en Jesucristo? Bien. Bueno, yo hoy me congrego en la Alianza Cristiana Misionera de Punta Alta. Y lo primero que yo, vamos a también aclarar que yo caí rendido, de la peor manera. Cuando yo era mormón, todo el proceso que pasé, el mormón ya en salida, sufría horrores. Yo he llegado a llorar a los pies de mi cama pidiéndole por favor a Dios que se apiade de mí porque sentía que me iba a volver loco. Sentía la presión, yo era líder de la iglesia, la presión de la iglesia, la presión de los líderes, yo era el líder, el disgusto para mi familia, mi mamá depresiva por el evangelio que estaba re mal y por la muerte de mi hermana y yo le tenía otro disgusto, mi papá líder de la iglesia que era una realidad terrible. Y sufrí tanto en mi salida de la iglesia mormona porque sentía que me estaba como volviendo loco, porque tenía la presión de yo ser líder. Imagínate, yo estaba a cargo de la educación de la iglesia. Yo no podía seguir predicando algo que no sabía si estaba bien. O sea, para mí era terrible. Y de mí recaía todos los maestros que yo tenía que instruir, porque yo era presidente de la parte educativa. Entonces era terrible para mí. Después, en el contexto de mi mamá con la depresión de haber perdido a una hija, que es algo terrible, mala respuesta del evangelio que no le daba, respuestas, más enfrentada a la iglesia, a obispos, sumos sacerdotes, a toda la gente que me vio crecer dentro de la iglesia, fue terrible. Bueno, mi papá que era líder, ni hablar,
una deshonra. Incluso hoy no tengo trato con él. Yo, digamos, tuve que pagar un precio del hecho de haberme ido de la iglesia. Y bueno, en esas épocas yo lloraba a los pies de mi cama. Terrible, sentía que me estaba volviendo loco. Sentía la presión en el contexto social. Yo al irme perdí relaciones de trabajo, amigos, gente que me vio crecer. Tuve que enfrentar a mi familia, a los líderes de la iglesia. A mí cuando me fui a la iglesia me dijeron apóstata. O sea, me tocó vivir, me hirieron. No digo que todos los hermanos sean igual, pero hay gente que por ahí, lamentablemente, una salida de un líder así lo canaliza por ahí para mal. Y bueno, la cosa es que yo sufrí muchísimo. Y tenía la presión, porque siempre juegan como con el miedo, ¿viste? O sea, te vas y la condenación. Entonces salir para mí implicaba encarar todo eso y pensé en mi familia. Tenía miedo de condenar a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a arrastrar todo por dudas mías, y si era yo que me estaba volviendo loco. Y bueno, como decía, he llegado a llorar al pie de mi cama. He pedido a Dios que se apiade de mí porque sentía que me iba a morir. Y bueno, en base a todo eso, pero con una fuerte convicción de encontrar a Dios, que tenía que ser de otra manera del cual yo lo estaba creyendo, bueno, empecé a buscar, como dice, el que busca encuentra. Si vos buscás de corazón, por más que estés adentro del mormón y sea hijo de fulano y sea líder, vas a salir. Y así en cualquier contexto de la religión que estés. Y yo tuve ese hambre de encontrar a Dios, de encontrar lo que se manifieste y me muestre que era. Y bueno, fui rendido, ya había tocado fondo. Y bueno, fui a una iglesia muy grande en ese momento, pero no tenía tanto acceso al pastor, era por ahí, necesitaba un mentoreo, un acompañamiento, porque yo tenía mucha información en la cabeza. Y bueno, ahí es donde lo conocí a Patricio Marchán, a mi pastor de la Alianza, y él me cobijó, sin juzgarme de dónde venía. Me dijo, bueno, anotado en un papel todas las preguntas que tenga, de todos los temas, de teología, de lo que quiera, y vamos a trabajarlo juntos y vamos a orar con la Biblia de por medio. ¿Creen en la Biblia? Sí. Y bueno, y empecé a desayunarme de cuestiones de doctrina, y empecé a sentirme bien, hice la oración de fe, tuve 2 o 3 sueños que fueron para mí declaraciones, para mí cuestiones personales, pero que me mostraron como que Dios siempre me conoció. Y encontré respuestas en el libro de Efesios 2, en Efesios 1, Efesios 2, que lo puedo leer. Sí, por favor. Dice, y Él os dio vida, Efesios 2, Efesios 1, capítulo 2, el Evangelio de la Gracia, ¿sí? Donde explica el apóstol Pablo todo esto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí yo dije, basta investidura, basta sellamiento, basta esforzarme por buscar, basta la carrera de la línea del currículum que tenés que hacer para lograr, basta de sufrir, basta de todo esto. Dios me estuvo siempre esperando. Yo andaba por el mundo, pero Dios me rescató. Y en otro de Efesios dice que Él nos conocía de antemano y nos adoptó en su familia. Y también me da las perspectivas de la eternidad. Dice, el lugar celestial al lado de Cristo. O sea, lo dice Dios, es la palabra. Y me di cuenta que la misma Biblia que había estudiado siempre, no sé, por alguna circunstancia no la había estudiado de la misma manera.
O en el mormonismo ciertos versículos los pasás por alto. Y me cambió la vida. Me cambió la vida y adquirí seguridad, identidad. Creo que es eso, como decir, yo siento identidad. Hoy, ¿quién me corre de lo que yo siento? De lo que yo sé a dónde voy a ir. Hasta te digo, morirme, me muero, sé a dónde me voy. O sea, ¿me entendés? Antes no sabía qué iba a ser de mi mañana y no sabía si Dios me iba a agarrar un ataque de ira por irme de mormón y me iba a matar. Entonces, pues lo vivía así, ¿viste? Entonces, hoy mi vida es totalmente otra. Perfecto. Y decime, si tuvieras ahora algún amigo o alguna amiga que te está viendo o alguna persona que nos esté escuchando que es mormón, mírale a la cámara como que estarías viéndolo a él y ¿qué le dirías? Lean las escrituras, léelas de vuelta. Si las leíste, léelas de vuelta. No, le diría que hay un Dios, el mismo Dios que están creyendo hasta ahora, que lo pueden conocer de otra manera. La misericordia que tiene Dios, el amor que tiene Dios, seguramente todavía no lo encontraron, no lo vivieron. No les voy a discutir que pueden haber tenido altibajos o momentos de felicidad dentro de la iglesia, porque a mí también me los dio en su momento cuando iba y creía en eso. Pero cuando su vida los ponga ante verdaderos desafíos y dificultades que van a ser claves en su familia, en su vida, van a necesitar de un Dios contenedor y de un Dios que los conozca, que los conozca a ustedes. Se van a necesitar sentir amados, se van a necesitar sentir con seguridad de encontrarlo, refugiarse en Él. Y ese es el Dios en el que yo conocí. Y como toda persona que está agradecido y tiene devoción y tiene a un tipo de agradecimiento por algo lindo que pasó, lo va a querer compartir con otras personas. Yo no les puedo poner palabras mágicas para decirle a ustedes, hagan esto y convencerlos, y no, de una cosa o de la otra, de lo que tienen que creer. Pero sí se lo voy a explicar de otra manera. En una paradoja dice que había, es la parábola de la sal. Había una vez dos personas que iban en un avión y una a la otra le preguntó por qué creía en Dios, en un Dios tan profundo, que tenía esa seguridad, que no tenía miedo a las cuestiones de esta vida, a los problemas como los demás. Y esta persona le dice, bueno, le intentó explicar todo lo que hacía por su vida, pero dijo, yo no lo entiendo porque no lo vi. Entonces todo lo que yo estoy pasando tampoco se los podía explicar, se los puedo explicar en palabras, pero posiblemente le llego, posiblemente no. Ahora este hombre en el avión, a la otra persona que no sabía cómo explicarle, le dice, quiero que me expliques cuál es el gusto de la sal. Entonces la persona dice, la sal es lo opuesto a lo dulce, la sal tiene gusto salado, la sal es blanca, pero no puedo saber el sabor. Bueno, de alguna manera, la única manera de probar el sabor de la sal es probándola. Eso es la realidad. Si ustedes buscan, van a encontrar. Dios, les puedo asegurar que es un Dios que está abierto y lo está esperando. Si quieren realmente saber quién es, búsquenlo, prueben de ese sabor que tiene el evangelio, de lo que tiene Dios en su vida, y les puedo asegurar que lo van a encontrar. Así como lo encontré yo. Amén, qué linda palabra, la verdad que, gloria a Dios. Si alguien quiere entrar en contacto contigo, alguna persona que te está escuchando, ¿cómo lo puede hacer? Bien, lo pueden hacer por mi Facebook, una red social conocida, que es Héctor Roché, Héctor con H, para ver si lo pueden decir en H, Héctor Roché, así como suena, R-O-C-H-E, Héctor Roché, o un número de celular que le puedo dejar al pastor, que él lo tiene, o lo pueden anotar, es 0291-156-44-4101. Perfecto, muchas gracias. Contame lo último. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Bien. Mis sentimientos no se detienen, obviamente, en predicar solo el Evangelio. Además de esto, me gustaría servir en la obra del Señor. Hoy estoy estudiando en FIET, en la Facultad Internacional de Estudios Teológicos. Estoy estudiando una diplomatura en familia, que me quedan 4 trabajos prácticos, ya los entrego y la termino. Hace 2 años estoy estudiando eso. Y bueno, en un primer paso eso,
me gustaría poder trabajar con adolescentes. Siento que, bueno, ahí ves un poco también matrimonio, niñez, ves un poco de todo, pero mi visión o la que he sentido en mi corazón es entender que los adolescentes son el futuro de esos chicos que nosotros vivimos por ahí inmaduros, con sus cuestiones, información, son los futuros pastores, misioneros, evangelistas, padres de familia, hermanos que hay que apostar todo a ellos. Esa es la visión que yo tengo. Y bueno, seguramente seguiré estudiando en FIER alguna que otras cosas después, cuando el tiempo diga. Amén. Qué lindo. Quiero pedirte que ores por nosotros. Amén. Para cerrar este espacio. Bien. Eso. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde por tener este momento para buscarte, Señor, para hablar de ti, de tus cosas. Te agradezco, Señor, por este testimonio que me han tocado transitar circunstancias muy difíciles en mi vida, Señor, pero te agradecemos porque yo soy la muestra, Señor, de que vos sos un Dios fiel, que sos un Dios perseverante, que sos un Dios que tiene misericordia, que conoce a sus hijos, y me has rescatado, Señor, y hoy puedo ser de luz, Señor, para todas las personas que me rodean. Dice tu palabra, Señor, que donde hay dos o más en tu nombre, en el medio de ellos tú estás, Señor. Sabemos que estás con nosotros y con todas las personas que van a escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que puedan escuchar estas palabras para que puedan ser de ayuda para sus vidas, Señor, para que puedan encontrar una salida, para que puedan encontrar respuestas a sus dudas, que nos sigas, Señor, usando como herramientas en tus manos para poder obrar y para poder glorificarte, Señor. Que sea tuya toda la honra, Señor, toda la gloria. Te agradecemos, Señor, por el espacio también del pastor Marcelo, Señor, por estos encuentros que él hace, para que puedas poner muchas más personas en su camino, Señor, para que también puedan ser de bendición para los demás. Bendigo su vida, Señor, su ministerio, y te pedimos por todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Héctor, por haber estado aquí con nosotros. Yo sé que tenés muchas cosas para hacer, pero has dedicado este tiempo para estar con nosotros. Querido amigo, amiga, quiero decirte que te dejes usar por Dios y que compartas este video a otras personas, que muchas personas tienen que escuchar este testimonio, porque Dios es un Dios real, un Dios presente, un Dios de amor, un Dios que quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere revelarse a ti. Y tú eres un instrumento en sus manos. Comparte este canal, suscríbete en el canal, sé parte de esta iglesia virtual. Amén. Que Dios te bendiga y gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo